Gracias. Gracias al comité organizador por la invitación y a continuación vamos a presentar, esta es como la tercera o la cuarta diapositiva, no sé si podríamos ir al principio. Bueno, esta experiencia que les quiero presentar es un trabajo que está liderado en la parte de oncología médica por la doctora Vanessa García, que por otras cuestiones no pudo asistir el día de hoy, y yo trabajo con este grupo en el área de radioterapia. Entonces, ¿por qué hablar de un hospital privado? Pues porque el Hospital Español es un hospital que tiene más de 200 años en la Ciudad de México y tiene una característica importante, tiene una población cautiva. Entonces, los pacientes ancianos son un porcentaje importante que corresponde como al 30% de la población que tienen. Entonces, son una buena muestra y una muestra representativa de lo que se tiene en este centro. Entonces, este grupo multidisciplinario empezó hace aproximadamente 2 años uniendo al servicio de geriatría y al servicio de oncología. Me parece que así como nuestro árbol, que es parte del logotipo de la sociedad del Congreso de este año, tenemos más listones con más patologías, tenemos que agregar hoy a los geriatras al grupo multidisciplinario que tenemos en el ejercicio de la oncología de todos los días. Y este estudio tiene como objetivo describir la infraestructura y la organización del servicio del área de geriatría de este hospital, que se logre una colaboración entre estos dos servicios, geriatría y oncología, y ver cuáles son los programas que se han desarrollado a lo largo de este año y medio que se tienen trabajo conjunto. Hay un grupo de pacientes que son pacientes que van al hospital de forma ambulatoria todos los días y que se encuentran en las salas de cuidados, y hay un grupo de pacientes que se localizan en las áreas de residencias, son pacientes que viven en el Hospital Español, y también otro grupo que se evaluó fueron aquellos pacientes que acudieron para ser hospitalizados como parte de un protocolo diagnóstico o como un síntoma de un proceso, como de una enfermedad, ¿no? Del proceso de enfermedad. Entonces, esto es la infraestructura. Desde el punto de vista de geriatría, ¿qué es con lo que cuenta el Hospital Español? Tiene 3 salas donde se encuentran pacientes que son cuidados de forma crónica. Esta evaluación la realiza el grupo de geriatría. En promedio hay 70 pacientes y se hace una evaluación inicial que todos los pacientes geriátricos tienen, en la cual se determina su funcionalidad y el grado de cuidado que requieren. Esto en oncología también es importante porque sabemos que hay una clasificación de los ancianos en frágiles, vulnerables y sanos, y cada uno de estos grupos tiene un pronóstico oncológico. Aquellos pacientes dependientes que necesitan cuidado para prácticamente todas sus actividades son lo que conocemos como pacientes vulnerables en algunos de los estudios de oncología. Los pacientes parcialmente dependientes, que son aquellos que pueden ser casi autosuficientes y son los que consideramos como frágiles, y estos pueden recibir tratamientos oncoespecíficos con buenos resultados, y los pacientes independientes, que son los pacientes sanos. Entonces, es importante tomar en cuenta la autonomía de los pacientes, y de los pacientes que son ambulatorios también se cuenta con 2 salas, y en promedio cada día van al hospital 40 pacientes que están divididos en 2 residencias. Para sus actividades diarias, se cuenta con la vigilancia de 2 geriatras que son parte del personal adscrito al área. Hay 5 médicos geriatras en formación en este momento en el servicio, y se cuenta con la rotación de los médicos internos de pregrado. Hay 2 nutriólogas que están pendientes del proceso y de la evaluación de todos los pacientes, y una psicóloga, y el personal de enfermería que también participa de los cuidados diarios y del proceso de rehabilitación que tienen estos pacientes en el hospital. Como parte de las actividades diarias que tienen todos los pacientes en el área de geriatría, se realizan diferentes actividades con la intención de mantener su calidad de vida y sus escalas funcionales lo más apegadas al basal que tenían al momento de llegar al hospital. Se les realiza de forma diaria, de periodos intercalados, talleres de memoria y reforzamiento, diferentes actividades culturales. Vamos a ver algunas de las actividades que se realizan a lo largo de la charla, y actividades de integración de todos los tipos de pacientes geriátricos, los dependientes y los que son autónomos, ¿no? Se hace una valoración nutricional de forma periódica, mensual, y aquellos pacientes que requieren evaluación por fisioterapia o rehabilitación también cuentan con este apoyo. Y en el área de hospitalización, este es un estudio que evaluó todos los pacientes que llegaron ingresados durante el año 2016 a agosto del 2017 en el
Hospital Español, donde se evaluó más de 500 pacientes, y aquí vemos los grupos etarios de estos 500 pacientes. Es importante también que recuerden que los pacientes geriátricos se dividen a su vez. Los pacientes de 65 a 75 años son ancianos jóvenes y en ellos sabemos que su expectativa de vida es en promedio 15 años. Los que tienen de 75 a 85 son los mayores, son como los intermedios, y en ellos en general sabemos que van a vivir 10 años, y los que tienen más de 85 se considera que su expectativa es de más de 5 años. Eso es importante para las decisiones que tomamos. No es el factor más importante, pero me parece que como un conocimiento básico es importante para lo que ofrecemos cada día. De estos 500 pacientes que les digo que fueron valorados en hospitalización, si se fijan, en más del 75% son pacientes de 70 a 89 años, ¿no? Y de estos 500 pacientes que fueron evaluados, encontramos que el 72 casos fueron ingresados para estudios diagnósticos, 10 pacientes ingresaron por dolor abdominal, y ya dentro de los motivos de consulta, más de 300 acudieron para procedimientos quirúrgicos de diferentes áreas, ya sea cirugías programadas o cirugías de urgencia, algunos por oclusión intestinal, por ejemplo, como ven en la gráfica. Y dentro de todos estos 500, ¿cuáles fueron las patologías oncológicas que se encontraron? Se encontró que 82 mujeres tuvieron mama, más de 60 pacientes carcinoma urotelial, colon ocupó el tercer lugar, y si sumamos los 15 pacientes que están en recto, el porcentaje es importante. Después sigue cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Entonces aquí, si se fijan, bueno, hoy tenemos más pacientes mujeres con cáncer de mama, que hay que tomar en cuenta cuáles serán las opciones, como mencionaba el doctor Balch, para darles tratamientos. Entonces el objetivo era ver que tenemos una población cautiva, que podemos ofrecerles tratamientos oncoespecíficos basados en una evaluación entre el servicio de geriatría y oncología. Lo importante es sumar las escalas que hacen los geriatras a las que necesitamos aplicar en oncología para determinar las mejores opciones de tratamiento y crear la evidencia prospectiva para los pacientes. Entonces, en el servicio de geriatría, de forma basal, todos los pacientes que acuden, que ya sea que sean crónicos o que estén o que vayan de forma ambulatoria, primero se tiene que evaluar el estado mental con los estudios que ya que conocemos. Se tiene que ver cuántas actividades diarias realiza el paciente, qué tan autosuficiente es, y eso es un factor pronóstico para su calidad de vida y para cómo va a reaccionar ante el proceso salud-enfermedad también. Las actividades instrumentales diarias, si es capaz de manejar sus finanzas, si es capaz de hacer cosas por sí mismo, si es capaz de cocinar, algunas otras cosas, ¿no? Si tiene grados de depresión. Hay estudios importantes que hablan que la depresión en los ancianos tiene un factor importante, porque no es lo mismo sentirse y saberse viejo a sentirse y saberse viejo y enfermo. Es un proceso difícil para los ancianos, porque es agregarle un factor adicional que va a impactar en su vida diaria y en su escala funcional. Y el estado nutricional, sabemos que existen los síndromes geriátricos y que los pacientes ancianos tienen cierto grado de sarcopenia. Entonces, dar tratamientos oncoespecíficos como la quimioterapia o la radioterapia también va a impactar en el estado nutricional de los pacientes y en cómo responden y cómo viven el día a día después del tratamiento. Ahora, para nosotros en oncología existen muchas escalas, pero las más importantes y las que se emplearon para este proyecto son el estado mental breve de Folstein o el Minimental, el índice de Bartel, que es una escala pronóstica para las actividades, de recreación, y lo que evalúan son 10 escalas, que 10 puntos, si el paciente es capaz de bañarse, de hacerse de comer, de tomar su medicación. El instrumental del Auton y Brady también es como de autocuidado, qué cosas puede hacer, si el paciente es autónomo, si es capaz de manejar su economía, si puede hablar por teléfono, si se puede vestir. La escala de depresión geriátrica, esta escala maneja 5 preguntas y son preguntas muy concretas y la respuesta es sí o no. ¿Está usted contento con su vida? ¿Cuáles son tiene
tiene certeza del futuro, y es importante por lo que les hablaba de la depresión, el estado nutricional y la escala funcional que todos nosotros conocemos. Entonces, bueno, pues hay que hacer esto. Lo importante es que ya contamos con herramientas digitales para hacer algunas de estas escalas, y algunas las podemos encontrar, y la intención es contar con una herramienta digital en el hospital. Algunas escalas ya se están realizando, en las cuales se utilice un dispositivo móvil que sea sencillo, que sea accesible, que para esta población con ciertas características, como ya sabemos que tienen problemas de visión o de audición, sea fácil, que la puedan contestar por mensaje de texto, que la pueda realizar el paciente solo o en cooperación con el familiar o su cuidador, y que nosotros también como personal de la salud tengamos una capacitación. Y la otra ventaja de todos estos dispositivos es que la retroalimentación llega a una base de datos y nos permite establecer estudios, y con base en eso podemos plantear cosas prospectivas, que es lo más importante para este grupo de pacientes. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos pacientes, lo que se está usando es el crash de forma electrónica para ver la toxicidad a la quimioterapia, ¿no? Aquí vemos una paciente con cáncer de mama que está evaluando cómo le va con el tratamiento de quimioterapia, o un paciente que utiliza una bocina para ver qué tolerancia tiene al tratamiento de quimioterapia por un cáncer de recto. Entonces se tiene ya, les decía, el crash, que se está haciendo como una obtención ya vía digital. Se obtienen las escalas, se vacían a una base de datos con la colaboración de un grupo de chicos que están haciendo su servicio social en el hospital, y todo esto, la información se obtiene por vía digital aproximadamente en 15-20 minutos. Y en los Países Bajos, que sabemos que la población anciana es importante, ellos ya cuentan con dispositivos tecnológicos para vaciar toda la información, ¿no? Aquí vemos a una enfermera que está vaciando la información de un paciente en el día a día, cómo se encuentra, ¿no? Y cómo estos dispositivos pueden ser una opción para otorgar un mejor cuidado a nuestros pacientes en el día a día. Y entonces, con todo esto se realizó el desarrollo de 4 programas. El primero fue evaluar el riesgo de toxicidad por quimioterapia, el segundo el de radioterapia, el estado nutricional y las actividades físicas y asistidas que realizan los pacientes en el hospital. Este es el que les digo, es el crash. Es una escala relativamente fácil, ya se puede obtener en línea, y entonces lo que se hace es que se introducen, aquí ven en la tabla, los riesgos para la quimioterapia. Dependiendo del esquema van los valores de 0, 1, 2 y 3. Si tiene algún problema, algún factor de riesgo hematológico, la tensión arterial y los esquemas de quimioterapia que se otorgan. Esto nos da un primer factor, y luego tenemos los factores de riesgo no hematológicos, como la escala funcional, el milimental y la escala de evaluación nutricional. Y después, bueno, esto es importante porque sabemos que cuando tenemos la escala de valoración geriátrica de los pacientes, vamos a cambiarlos en la probabilidad de tratamiento. En lugar de ser radicales, probablemente vayamos a un tratamiento paliativo. Entonces eso es importante porque tendremos menos toxicidad y el paciente tendrá una mejor calidad de vida. Así que podemos contar con estos dispositivos, y lo ideal sería que los tuviéramos implementados en la práctica diaria. Con esta escala crash, el riesgo de quimioterapia se evalúa de acuerdo a si es alto, medio o bajo, ¿no? Y entonces, en general es complicado también a veces explicarles, estas consultas son largas, hay que explicarle muy claramente a los pacientes cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y qué puede suceder durante todo el proceso del tratamiento, ¿no? Y es importante también valorar si se requieren ajustes de dosis, por lo que mencionaba la doctora Escobar acerca de la interacción con los citocromos, o bien porque el paciente tiene alguna enfermedad, alguna patología o alguna comorbilidad, como insuficiencia renal o como diabetes o hipertensión, ¿no? Que pudiera modificar esto. Y desde el punto de vista de radioterapia no tenemos escalas funcionales, lo que seguimos utilizando son los criterios de la RTOG, que todos ustedes saben que empleamos en nuestra consulta de todos los días. Sin embargo, es importante mencionar que ya es realmente una nueva tendencia la oncogeriatría. La revista Roja, que saben es como uno de nuestros órganos de difusión más importantes, en el mes de agosto de este año dedicó todo un número a los pacientes geriátricos. Entonces, eso habla de que estamos ante realmente una nueva área de la oncología, que es esta, la oncogeriatría, y que necesitamos primero identificar
identificar a los pacientes, hacer una evaluación geriátrica idealmente con base en lo que les mencionábamos y en base de eso definir cuál es la mejor opción de tratamiento. Existen reportes importantes de pacientes de 90 años que reciben tratamiento de radioterapia y que tienen expectativas de vida importantes. Lo ideal es evaluar al paciente si es un paciente sano, frágil o vulnerable y en función de eso ofrecerle tratamientos de radioterapia. No pareciera adecuado ofrecerle a un señor de 90 años un tratamiento de 7 semanas, ¿no? Por todo lo que implica. Entonces, es importante la evaluación funcional, ¿no? Y el equilibrio entre el control de la enfermedad, la calidad de vida del paciente y la toxicidad aguda y la tardía que le vamos a ofrecer, sobre todo en el área de radioterapia. Yo solo quiero mostrarles 2 casos de pacientes que han recibido radioterapia. Este es un paciente de un cáncer vasocelular de ala nasal que se trató hace 7 años con fotones. Después, a los 2 años, tuvo una recurrencia marginal en el canto externo del ojo derecho. Volvió a recibir braquiterapia y el paciente tiene hoy casi 9 años de seguimiento. Obviamente tiene ojo seco, perdió los anexos del párpado inferior, pero el paciente sigue siendo autónomo y él va a consulta solo prácticamente. Y este es un paciente que tenía múltiples cánceres de piel, un sarcoma que recibió radioterapia, tuvo sangrado, lo reirradiamos con todo lo que significa para ese paciente. Se le dio después quimioterapia, el paciente tuvo una buena calidad de vida porque tuvo en 3 meses al menos 2 ingresos por síndrome anémico y después falleció al año y medio por metástasis pulmonares con una buena calidad de vida. Entonces, ser un paciente anciano no es una limitante para recibir un tratamiento oncoespecífico. Y el tercer punto que se tiene como parte de los trabajos es el estado funcional. De hecho, es la tesis de una de las médicos que están en formación en el hospital, en el cual se está comparando el estado nutricional en pacientes ancianos con deterioro cognitivo y aquellos que no tienen deterioro. O sea, si el deterioro cognitivo modifica el estado nutricional. Y bueno, sabemos que la desnutrición va a empeorar el pronóstico, sobre todo si el paciente tiene tiene deterioro cognitivo, y que esta desnutrición proteico-calórica va a generar una pérdida de la masa muscular, favorece el deterioro funcional y el paciente tiene un mayor riesgo de ingresar, un mayor riesgo de caídas y aunque esta población es una población institucional, se encuentra en una residencia, tiene una alta prevalencia de déficit nutricionales y hay pocos estudios que se han realizado. Entonces, el objetivo de este estudio es comparar el estado nutricional de aquellos pacientes con deterioro cognitivo y los que no lo tienen y que son residentes de esta institución. Entonces, se utilizó el Minimental y la evaluación nutricional para hacer un análisis. Son relativamente pocos casos los que tenemos ahora y en la gráfica vemos cómo los pacientes con riesgo de desnutrición son menos de 10 y cómo, bueno, sí hay en aquellos pacientes con deterioro cognitivo un incremento, ¿no? Y aquí, aquellos pacientes sin desnutrición, cómo realmente el porcentaje es más elevado, ¿no? Entonces, aquellos pacientes con demencia, aún a pesar de tener sonda de gastrostomía, presentan un cierto grado de desnutrición y es importante que no son grupos heterogéneos. Desafortunadamente, a pesar de la validación de las escalas, el Minimental tiene mucho que ver con el nivel educativo de los pacientes y hay que tomar en cuenta las comorbilidades, los estados funcionales y las variables que se incluyeron. Entonces, la intención de este estudio es hacer medidas preventivas y cómo el deterioro cognitivo puede impactar en el estado nutricional en un grupo de pacientes, ¿no? Como estos. Entonces, y la última actividad que se tiene en este programa es realizar actividades físicas adicionales a las que tienen los pacientes en la sala de día. Entonces, se realizó un taller de yoga y talleres de meditación en las cuales se hicieron mediciones de las escalas de vida antes de que los pacientes iniciaran el taller y después. Y realmente realizar actividades como esta mejora la calidad de vida de los pacientes. También esto parte, y sabemos hoy en día que uno de los ejercicios
para los supervivientes recomendados es la yoga, ¿no? Entonces, hoy sabemos que el cambio en el estilo de vida en todas las edades pues va a modificar la toxicidad y la calidad de vida de los pacientes que tenemos. Como conclusiones, bueno, pues es importante la multidisciplinariedad, que es fundamental en la práctica, no solamente del área de oncología, sino de las ramas afines, que los objetivos deben ser básicamente la prevención, la supervivencia y la mejoría en la calidad de vida, que hoy tenemos afortunadamente herramientas digitales que pueden darnos beneficios y que pueden facilitarnos el trabajo y permitirnos realizar estudios prospectivos, que necesitamos contar con resultados a mediano y largo plazo para poder implementar programas específicos para estos pacientes, y que el paciente geriátrico es un paciente con objetivos distintos comparado con el resto. El primero es el control de los síntomas, aumentar la sobrevida libre de progresión y la supervivencia global, que impactemos lo menos posible en la calidad de vida y en el control de la enfermedad. Entonces, realmente es complejo hablar de la calidad de vida en los pacientes ancianos, pero hacer una evaluación de ellos, explicarles, darles seguimiento y tener un grupo multidisciplinario permitirá que impactemos poco con los tratamientos oncoespecíficos en estos pacientes. Y bueno, solo queremos darle las gracias por permitirnos presentar esta experiencia y al final había puesto una frase que lo que dice es que ser anciano no significa, no debe ser una justificación para no otorgar tratamiento a un paciente, ¿no? Hay que evaluar el caso y utilizar la información de la que disponemos en la actualidad. Muchas gracias.